¿ya? En una esfera. Entonces, este cartílago trilaminar es importante para el desarrollo de la conformación del acetábulo normal. Cuando no desarrolla normalmente, vamos a tener un déficit en el crecimiento de este acetábulo, y una de las patologías más frecuentes de la cadera, como es la luxación congénita de la cadera, se produce justamente por el mal desarrollo de este cartílago trilaminar. Miren, aquí es una cosa importante de tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos entonces nosotros para que este acetábulo desarrolle normalmente? Entonces, el organismo sabiamente ha diseñado para que la cabeza del fémur, están viendo aquí la cabeza del fémur, estoy apuntando con mi punterito negro, ¿no es cierto? La cabeza del acetábulo tiene que estimular justamente, la cabeza del fémur tiene que estimular el cartílago trilaminar, ¿ya? Esa se llama la ley de Delpech, que es justamente el estímulo de esta cabeza en el cartílago trilaminar va a hacer que el desarrollo del acetábulo sea normal. Así en síntesis. Entonces, cuando la cabeza del fémur no está alineada, no está apuntando la fuerza de descarga de la cabeza en el cartílago trilaminar, ese acetábulo no va a desarrollar normal. Por lo tanto, esa es la causa principal de la displasia de cadera, ¿ya? Entonces, para que desarrolle normalmente el cartílago trilaminar, la cabeza tiene que estar en su lugar, tiene que estar apuntando al cartílago trilaminar, como estoy mostrando con mi mouse en el acetábulo, ahí al medio del acetábulo. Si la cabeza está apuntando arriba o hacia abajo o hacia atrás o muy adelante, no va a estimular bien el cartílago trilaminar y el acetábulo no va a crecer como tiene que ser, que tiene que cubrir prácticamente toda la cabeza del fémur para que este fémur sea congruente y la articulación de la cadera se mueva y tenga una función normal, adecuada en todos sus movimientos. ¿Listo? Entonces, este detalle de la conformación del hueso ilíaco, que es producto de la unión de tres huesos embrionarios en el ser humano, es sumamente importante para explicarnos muchas patologías. Después vamos a explicarnos también con este detalle de la ley de fuerzas del Delpech, que justamente tiene que ver con el desarrollo normal de todos nuestros huesos y articulaciones. Cuando no existe una estimulación de la fuerza correctamente, la dirección de la fuerza correcta, vamos a tener anomalías en las articulaciones y en los huesos si es que dejamos este problema de descarga anómalo. Entonces, esto ha venido a que tengamos una idea bien cabal de que la cadera tiene que estar centrada desde el primer día de nacimiento o desde la etapa embrionaria, ya tiene que tener su localización ahí para que podamos estimular correctamente el núcleo de crecimiento, el cartílago de crecimiento trilaminar, y de esta manera el desarrollo correcto del acetábulo. Muy bien, entonces con este preámbulo veamos que la pelvis, por ejemplo, tiene entonces como en la parte superior tiene una articulación con el sacro, con los alerones del sacro, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Entonces forma la articulación sacroiliaca, sacroiliaca. Este hueso sacro, a su vez, que es componente de la pelvis, va a unirse a la columna vertebral mediante la quinta vértebra lumbar y formando la articulación lumbosacra o charnela lumbosacra también llamada. Entonces, la pelvis
es como si fuese un solo anillo que está dando lugar a la descarga de todo el peso de la columna vertebral. Y de acá en adelante, este peso de la columna vertebral se va a dividir en derecho e izquierdo. Eso es importantísimo también para que nosotros podamos alinear las fuerzas. Miren, aquí en patologías de miembro inferior, el problema de carga que decimos, o la fuerza que va a desencadenarse a nivel ya de esta articulación lumbosacra, las sacroiliacas, la articulación propia de la cadera y la sínfisis del pubis, prácticamente esa va a depender de esa alineación correcta para que no tenga anomalías, no tenga problemas de descargas anómalas que van a dar patologías a la pelvis y a la cadera del ser humano. Entonces, aquí es sumamente importante que estas articulaciones de la pelvis estén correctamente alineadas, estén también correctamente desarrolladas para evitar justamente cualquier anomalía biomecánica que habíamos hablado ya el día martes. Las anomalías biomecánicas del aparato locomotor son las que con fisioterapia se corrigen. Miren, así de sencillo nomás hablaremos. Entonces, por eso le estoy dando la importancia de ver las fuerzas, cómo están dirigidas, cómo están alineadas en nuestro cuerpo, en miembro inferior especialmente, porque dependerá de eso para que los miembros inferiores sean normales, ¿ya? Si tiene algún defecto en algún punto de la alineación de las articulaciones o los huesos, seguro va a tener un problema del aparato locomotor y que, bueno, después ya vamos a tener como una cojera, claudicación, dolor, ¿no? Y posteriormente desgaste, artrosis de esa articulación por mala descarga de peso. Miren, bien, entonces, la pelvis así como un anillo estábamos repasando, en los ilíacos, y aquí tenemos por delante la sínfisis del pubis, que es también una pseudoarticulación, ¿no? Justamente tiene un papel importante en la mujer especialmente porque esta sínfisis es la que va a jugar un rol importante en el trabajo de parto de las mujeres y justamente es el que va a hacer que el producto, la cabeza del niño, por ejemplo, pueda salir fácilmente de la pelvis o se tranque incluso alguna vez, se tenga algún problema, no es elástico este nivel, no está bien conformados los músculos y ahí vamos a tener problemas en el parto de la señora. Entonces, esto, todos estas articulaciones, estos huesos son importantísimos y la articulación de la cadera, que ya en el adulto es como está en este momento, el acetábulo, la cabeza del fémur, que tiene su cuello y su diapsis, ¿no? Y sus eminencias, trocánter mayor, trocánter menor, aquí se ve trocánter menor, depende de la rotación del fémur que hagamos para ver el trocánter menor, entonces también eso es importantísimo, y el cuello especialmente, que enseguida vamos a hablar de algunas patologías comunes que ustedes van a tener que tratar en un niño. Entonces, miren, vamos a ya ahora ver directamente las patologías de la cadera. Voy a dejarlas un poquito para después las patologías de la pelvis, que también tiene su importancia, especialmente en la báscula de la pelvis, ¿no? Un aspecto que no le dábamos importancia, pero justamente la báscula de la pelvis tiene que ver mucho con los problemas de la columna lumbar del paciente. Entonces, la báscula de la pelvis, cuando se produce todo eso, es importante, porque la fisioterapia puede solucionar un problema de báscula de pelvis. Y a veces esta báscula de pelvis la tomamos como una dismetría de miembros inferiores, cuando el problema no son los miembros inferiores, sino el problema es
de la pelvis. La pelvis. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta cómo está conformado el anillo de la pelvis y luego vamos a ver los músculos que están insertados en la pelvis y hacia dónde van. Esos músculos son los que nosotros tenemos que corregir cuando hablamos de báscula de pelvis, o sea, la inclinación de la pelvis. La pelvis normalmente, si trazamos una línea horizontal de las espinas ilíacas superiores, estamos hablando, estoy señalando con mi mouse la espina ilíaca posterior superior, atrás, ¿no? Inmediatamente al lado, diríamos, de la articulación sacroilíaca. Ahí están las crestas ilíacas posterior superiores, y si trazamos una línea horizontal de cresta a cresta, esta línea es completamente horizontal y recta y no sufre ninguna inclinación, es bien horizontal. Si tenemos un lado de la pelvis que está hacia descendido en un nivel, entonces esta línea ya no va a ser horizontal, va a ser oblicua, ¿no es cierto? Una línea oblicua. Eso es báscula de la pelvis. Entonces tenemos que corregir. Esto va a hacer, esta báscula de la pelvis va a hacer que aparentemente exista una dismetría de miembros inferiores. Los miembros inferiores, ¿desde dónde a dónde medimos? Ahora, eso sí tienen que saber medir, ustedes que miden tanto. Aquí en la radiografía, ¿de dónde a dónde medimos los miembros inferiores? A ver. Yanque, a ver, está. Compañero Yanque, a ver. Doctor, sería desde la espina ilíaca anterosuperior. Es la longitud real por fuera, ¿no es cierto? Sí. En la radiografía, y aquí vamos a hablar de un eje mecánico tan importante ahora que nos ha simplificado mucho el medir los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, está bien ese dato de la espina. La longitud real de los miembros inferiores se mide, está muy bien lo que dice el compañero Yankee, de la espina ilíaca anterosuperior hasta... ¿Hasta dónde va Samuel? Hasta el malleolo externo. No, malleolo interno, al vértice del malleolo interno. Entonces, esa es la longitud real. ¿Y la longitud aparente? Perfecto. Del ombligo a Shirley hasta igual, hasta el malleolo tibial, igual. Pero esas son las mediciones externas que hacemos, que ustedes hacen la mensuración de miembro inferior. En la radiografía, que es lo real, porque la espina ilíaca, ya pueden imaginarse, aquí está la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Aquí. Y esta es la anteroinferior. Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior, puedo yo poner aquí, aquí o aquí. Esas variaciones de milímetros nos puede hacer variar mucho la longitud del miembro inferior. Entonces, por eso es que para medir el miembro inferior está conformado por ¿qué huesos? Fémur, tibia y el pie, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la cabeza del fémur. Entonces medimos el polo superior de la cabeza de acá, desde aquí, incluso desde el centro de la articulación cótilo femoral o acetábulo fémuro acetabular, es donde nosotros vamos a medir desde esa cabeza. Miren, donde estoy señalando el puntito, ahí. Miren, ahí es. Donde está eso, una línea trazo hasta el otro polo. Entonces, desde ese punto voy a medir hasta la articulación del tobillo, y esa es la medición de del miembro inferior del paciente. ¿Listo? También, si parte de la
parte media de la cabeza del fémur. De este punto igual podemos ir hacia la parte superior del polo superior, pero pasando por la parte media de la cabeza, donde estoy señalando mi puntero. Ahí vamos a dirigir el eje mecánico que va a pasar por medio de los cóndilos femorales y va a ir hasta el medio de la articulación tibio-astragalina, del tobillo. Ese es el eje mecánico que actualmente nos sirve para determinar todas las patologías direccionales de cadera, rodilla y todo esto, tobillos, todo eso nos va a dar una idea muy grande, muy linda de dónde está el problema del miembro inferior del paciente. Entonces, para medir miembros inferiores, ya sea por medio de la escanografía, se llama de miembros inferiores, ya sea medio de una radiografía de cadera, rodilla y tobillo, hay un método igual que se puede también emplear el método de Farrell. En radiología van a llevar el método de Farrell, también nos sirve para medir el miembro inferior. Vamos a ver en práctica esas radiografías. Pero esto normalmente la medición del miembro inferior en una escanografía que tiene que ser toda la pelvis, todo el fémur, toda la tibia, hasta el tobillo. Esa es la escanografía correcta para medir desde la cabeza del fémur, polo superior, hasta el centro de la articulación del tobillo. Entonces, esa es la longitud que tenemos que medir de miembros inferiores. Entonces, si esta medición es de los miembros inferiores, de la cabeza de cada fémur hacia el tobillo, la pelvis no está incluida en esa medición. ¿Ubican? Entonces, esas mediciones que hacemos son externas, son para una idea general, no una medición exacta del miembro inferior. La medición exacta solo la podemos hacer por medio de la radiografía. ¿Listo? Ahí es lo que tengan en cuenta. Lo otro nos va a dar una idea de que hay una dismetría, algo, pero no completa, y yo les voy a demostrar en la práctica cómo podemos equivocarnos, porque esto de la espina ilíaca anterosuperior no es un puntito, no exacto. Es una eminencia que para mí puede estar aquí, para ustedes puede estar acá, o para otros puede estar encima de acá. Entonces, ahí esas diferencias nos van a dar problema en la medición. Por eso es que la medición de miembros inferiores se la realiza desde la cabeza del fémur, desde el polo superior, hasta la articulación del tobillo. ¿Ya? Ya, entonces eso bien sabido. Entonces, cuando hay báscula de pelvis, la inclinación es de la cadera en realidad, no, es de la pelvis, ¿no?, que se inclina. Pero al inclinarse la pelvis, la cadera también sufre, obviamente, una alteración y que aparentemente estaría dándonos una dismetría. Pero no es así. La pelvis es la causante de esa báscula y la cadera está tal vez normal y los miembros inferiores están también exactos, están normales en su misma longitud. El problema es la báscula de la pelvis. Entonces, ese aspecto de báscula de la pelvis es el que nosotros nos engaña muchas veces y por eso muchos colegas, incluso de la carrera, dicen una de las causas de escoliosis es la dismetría de miembros inferiores. No, la dismetría de miembros inferiores es una otra patología que tiene que ver con miembros inferiores, lo que conocemos como miembro inferior en anatomía. Y la columna tiene su independencia con relación a los miembros inferiores. Ahora, que esta báscula de la pelvis permanezca mucho tiempo y que la columna lumbar está apoyada en el sacro de la pelvis, va a hacer que la columna también adopte esa báscula, esa desviación de la pelvis por las fuerzas de descarga que tiene con el hueso sacro. Miren qué importantes son hablar de descargas aquí en miembros inferiores. Entonces, para nosotros ya sabemos, la medición vamos a ver y vamos a medir también, y como que tengo aquí radiografías donde van a ver desde dónde se toma
en cuenta el eje mecánico, que es el principal para la medición de miembros inferiores, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren detalles así importantes que estamos hablando para que podamos entendernos y entender las patologías de miembros inferiores. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos que ver es la dismetría de miembros inferiores. Por eso ya he tomado ese preámbulo de la báscula de pelvis. Entonces, los miembros inferiores no pueden estar con dismetría para nosotros, para una buena bipedestación y para una marcha correcta. Si hay dismetría de miembros inferiores, no va a haber una buena bipedestación y obviamente tampoco va a haber una marcha correcta. Y ahí tenemos una marcha ya patológica por dismetría de miembros inferiores. Ahora, la dismetría hay que localizarla. Puede estar en la cadera, puede estar en el mismo hueso del fémur, en el cuello del fémur, en la cabeza, o puede estar en la misma diápsis, o estar en la rodilla, o estar en el tobillo. Entonces, ahí también es importante que nosotros logremos identificar dónde está el problema para la dismetría de miembro inferior. ¿Listo? Entonces, miren, cosas bien grandes que ya estamos hablando y que ya después cuando puntualicemos ya nos van a ayudar mucho a nosotros porque la idea general es que esta radiografía, por ejemplo, que esta línea horizontal de cresta a cresta vaya, sea horizontal, perfecto, está bien, la pelvis está alineada, está bien simétrica, no hay problema, ya nos vamos a la cadera está como está, el acetábulo está bien desarrollado, no está bien desarrollado, la cabeza del fémur cómo está, todo eso, el cuello del fémur cómo está, qué angulación tiene, todo eso ya vamos a ir viendo, analizando y viendo dónde está el problema del paciente para que tenga esa claudicación o para que no pueda pararse tal vez porque está en una actitud de flexo, lo que hemos dicho, cuando se pone en flexo el miembro inferior, un desastre, ¿no? Eso no nos va a permitir ni que se pare ni que camine más aún. Entonces, nosotros de un inicio ya tenemos que ver la porción de extensión de la cadera, extensión de rodilla y el tobillo en 90 grados de dorsiflexión. Entonces, ahí es donde vamos a tener una porción funcional del miembro inferior que nos permita pararlo al paciente fácilmente y después ya hablamos de su marcha, ¿no? Entonces ya, pero por lo menos se va a poder poner de pie. Con una actitud de flexión, cualquiera sea de la cadera, la rodilla o el tobillo, no vamos a tener una bipedestación correcta, por lo tanto, la marcha también va a ser patológica. Muy bien. Miren ustedes este defecto que hay de cadera. ¿Qué podrá ser? A ver, ¿quién se anima a decir algo de esto? ¿Qué está pasando con esa cadera? A ver. Ahora que hemos hablado de la pelvis, la cadera, todo eso. En esto, ¿qué ven ustedes de anormal acá? A ver, quiero opiniones, a ver. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Esta cadera está normal así o ven algo raro ahí? Han visto una cadera normal, o sea, enseguida hemos visto hace unos segundos y ahora esta otra cadera. A ver, ¿qué dice? A ver, Silly, que está atenta. ¿Qué dices? A ver, esta cadera. A ver, pero ven algo, no está normal, ¿no? Está como rotada la cadera así, ¿no es cierto? Hacia adelante, como rotada así. Pero a ver, qué más ven? A ver, para que no se dejen tomar el pelo aquí en estas cosas. La cadera y usted se atente. Ah, esta cadera es normal, esta no está normal. A ver, analizamos todo este ilíacos, todo eso que hemos hablado, ¿no?
los pubis, isquion, todo. ¿No ven aquí una cosa normal en esto? Miren, cola, ¿no ve? Ya, entonces, miren, esta es una radiografía de pelvis de un perrito. Esto, miren, es muy similar al del ser humano, ¿no? Tienen los agujeros obturatrices, todo, el acetábulo, los ilíacos, pero los ilíacos en anteversión, o sea, dirigidos hacia adelante, ¿no? Pero aquí estas vértebras nosotros no tenemos como seres humanos, el coxis se acaba aquí, ¿no es cierto? En la pelvis, ahí acaba el coxis nuestro. Esto serían vértebras supernumerarias. Es una colita de un perrito, ¿no? Miren, ¿cómo? Pero tiene su cabeza casi similar. La cabeza es un poco más pequeña que en el ser humano, no es tan esférica como en el ser humano y tiende a una subluxación en el perrito. Por eso los perritos no se pueden poner de pie muy fácil. O sea, tienen que entrenar mucho porque con esta es como que se quiere luxar la cadera si se pone de pie el perrito, ¿no? Por eso que de dos patitas un rato aguantan un poco, ¿no? Pero no lo hacen generalmente porque tienen ya una luxación, una displasia de cadera normales los perritos, pero sí, cuando están en posición de cuatro patitas, es donde ya esto se encaja mejor y se alinea mejor en los perritos. Entonces, esto también nos habla de que el ser humano, por el hecho de que se pone de pie, ha tenido que hacer cambiar completamente la función de sus músculos que tienen que ver con la cadera. Y eso nos ha servido a nosotros para descubrir que la displasia de cadera, por ejemplo, es problema enteramente muscular. Entonces es una displasia muscular de inicio y que va a hacer que la cabeza del fémur se salga de su lugar, no apunte al cartílago trilaminar y el acetábulo no se va a desarrollar tampoco normalmente y todo el problema, el complejo de displasia de cadera se puede entender por por este hecho de que los músculos que intervienen en centrar la cadera son determinantes para su crecimiento, ¿ya? Entonces, miren, estas caderas de un animalito, pero cuando está más o menos de pie, así se pone, se subluxa, ¿eh? No está en su cadera, completamente en su acetábulo, ¿no es cierto? Están como subluxados, ¿no? Están luxándose esas caderas. Entonces, por eso es que el perrito no se puede poner no puede caminar de dos patitas como alguno que esté entrenando hacen algún otro perrito, pero generalmente no pueden hacer marchas largas en dos patitas, ¿no? Bien, en cambio, el ser humano normalmente caminamos de sus pies, así que esto no es así en el ser humano. Gracias a los músculos que han tenido que evolucionar, los músculos antigravitatorios, todo eso tiene que ver para el centrado de nuestra cadera. Bien, entonces esto es así. La rodilla, ese eje mecánico, miren, de la cabeza del fémur va a partir, va a pasar por este centro del cóndilo, van a ver ustedes cuando vamos a trazar. Tengo radiografías trazadas. Entonces, va a venir por aquí el centro, el eje mecánico, y por el centro de la diapsis de la tibia hasta el tobillo, ¿no? Hasta aquí, al centro del tobillo va a venir, sí. Esa línea del eje mecánico del miembro inferior. Muy importante, tiene que ser así. Y los defectos ahí, si están por fuera, por fuera o por dentro de esta línea, ya vamos a decir es varo, es valgo. Van a ver ustedes sencillito, bien fácil, para que se den cuenta en qué actitud está la rodilla o el tobillo en relación a este eje mecánico y listo. Con eso ya tenemos todo el problema que tiene el paciente.
Entonces, lo que decíamos, aquí los músculos del miembro inferior son determinantes para que nosotros tengamos una postura correcta, una posición correcta desde la pelvis, la cadera, rodilla, tobillo y pie, ¿ya? Entonces, esto otra vez vamos a tener que repasar bastante, van a ver ustedes, los músculos del miembro inferior, los miembros inferiores, perdón, y que tienen que ver mucho para que se mantenga la posición funcional del miembro inferior. Mucho, mucho. Si hay alteración de estos músculos, obviamente vamos a tener también defectos en la postura del miembro inferior que van a ser patologías, si no se tratan, muy graves, ¿no? Patologías ya que después ya no son tratables, ya solamente son para cambio de cadera, cambio de rodilla, prótesis, no hay otra cosa. Entonces, esto es importante, que ustedes tengan un repaso a través de los músculos de la cadera, músculos del muslo, músculos de la rodilla, músculos de la pierna, músculos del tobillo y músculos del pie. Todo eso nos va a servir muchísimo para lograr entender las patologías y qué vamos a corregir con fisioterapia de estos músculos para cambiar el problema. Entonces, vamos a irnos directamente a una patología que ustedes van a tratar, la coxa valga. La coxa valga es esto, miren. Este esquema del medio es lo correcto. El ángulo cérvico diafisario del fémur tiene que ser de 120 a 135 grados, normal. ¿Listo? Este ángulo cérvico debe ser que trazamos por la mitad del cuello del fémur, que va también a la mitad de la cabeza del fémur, y otra línea que va por la diapsis, por el medio de la diapsis del fémur. Esa línea la trazamos ahí y la intersección de estas dos líneas va a formar un ángulo, este ángulo. Entonces este ángulo tiene que ser entre 120 a 135. El ángulo cérvico diafisario del fémur. Cuando tenemos un ángulo cérvico diafisario, como en este caso, 140 grados, más de 135 grados, es coxa valga. Coxa valga. ¿Listo? Coxa valga. Miren, aquí estamos hablando, es problema del cuello. Entonces, acá, ya ustedes se estarán imaginando, tenemos que descubrir esto en el niño en crecimiento. En un adulto ya no vamos a poder cambiarle nada porque como decir, el árbol ya está completamente desarrollado, ya crecido, ya no. Teníamos que cortar el árbol para poder cambiar esto. Igual es en este caso. Una vez que ha crecido el hueso, ha terminado de crecer, ya no. Vamos a tener que hacer un corte en el hueso para cambiarle la dirección correcta, que es de 120 a 135 grados. Cuando este ángulo está por debajo de 120, hablamos de coxa barra, ¿no? Entonces, coxa barra y coxa valga tiene que ver con el ángulo cérvico diafisario del fémur, el ángulo cérvico diafisario. Entonces, miren ustedes lo que les decía, ¿no? Esta es una radiografía de una niña de un año y 3 meses, ¿ya? Y lo que decíamos, el ilion, el hueso ilion está aquí independiente. Aquí está un cartílago de crecimiento, miren. Ahí está su cartílago de crecimiento del ilion. Este es el pubis, este huesito es el pubis. Y que también está llegando aquí hacia el acetábulo, lo que hemos dicho, para formar el cartílago trilaminar. Y este otro hueso es el isquion. El isquion, que está también igual llegando aquí al cartílago trilaminar para formar el acetábulo. Miren
Esta es una cosa bien elocuente de lo que pasa para la displasia de cadera. Entonces, este cartílago trilaminar, hemos dicho que tiene que ser estimulado por la fuerza que tiene, que va a dar la cabeza del fémur en este nivel, como está ocurriendo acá, en el lado izquierdo de esta cadera, ¿no? Esa cabeza del fémur, miren, está bien desarrollada, tiene su cartílago de crecimiento, pero está apuntando al cartílago trilaminar, esa cabeza, está apuntando, está estimulando para que crezca adecuadamente el acetábulo como está haciéndolo en forma horizontal el crecimiento del acetábulo para que ya cubra a la cabeza del fémur y no la deje luxarse. Este lado está bien, este no. Miren cómo no está estimulando. La cabeza, ¿dónde está estimulando? Completamente fuera del cartílago trilaminar, ¿no es cierto? Está estimulando ahí arriba, afuera. Entonces, esa cadera se ha luxado, está fuera de su articulación y no ha hecho crecer adecuadamente al acetábulo y estamos ante una luxación congénita de cadera. Miren ustedes, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo claramente que esta cabeza se ha salido de su lugar, ¿no? Porque un músculo que viene acá, miren que se inserta en el trocánter menor, viene hacia el hueso ilíaco, aquí hay uno, y otro que sube hacia las apófisis transversas de las lumbares. ¿Qué se llama ese músculo? El iliosoas, ¿no? Completo. El iliosoas, muy bien. Este músculo iliosoas es músculo flexor de la cadera. Este músculo iliosoas es el que está luxando a la cadera en primer lugar, ¿no? Está sacándola, miren, a través de su inserción y nosotros nos damos cuenta, si contraemos esto, esta cabeza va a ir hacia adentro o va a ir hacia afuera. Hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia valgo, hacia luxado. Entonces, este músculo iliosoas es uno de los causantes de la luxación congénita de la cadera. Una de las cosas. Por eso lo bloqueamos con el cojín abductor. Al abducir esta cabeza estamos apuntando al cartílago trilaminar, ¿no? La cabeza cambia de dirección cuando abducimos completamente la cadera. Cuando separamos la cadera, esta cabeza va a cambiar de dirección y va a estimular al cartílago trilaminar. Es lo que queremos. Entonces, ahí hacemos eso y anulamos la flexión, porque colocamos en flexión al niño en su cojín. Entonces, el cojín de Fredka, cojín, eh, todos los cojines, hay como 7, 10 cojines que se sirven para la cadera, ya vamos a hablar en su momento, pero esa es la función que tiene solamente muscular. El problema es muscular. Los otros músculos que están luxando esta cadera, están haciendo salir de este hueco donde tiene que estar estimulando al cartílago trilaminar. Eso son los músculos aductores. Miren, los aductores, el mayor, el mediano y el menor. Entonces, acá los aductores se insertan en la diáfisis del fémur, ¿no es cierto? Van el aductor van del músculo del isquion y del pubis, algunos de ellos, del pubis del isquion, van hacia la diáfisis, el tercio superior y tercio medio inferior, el mayor, ¿no es cierto? Es el que más largo. Y al contraerse estos músculos, ¿qué van a hacer a la cabeza? ¿Van a centrar hacia adentro o van a hacer que más bien se vaya afuera la cabeza? Si se contrae este hueso se dirige hacia adentro. Aductor, si aducimos la cadera, ¿qué va a pasar con la cabeza? ¿Se va hacia afuera o se va hacia adentro? Eso es lo que tienen que darse cuenta
para tratar de luxación congénita de cadera. Miren, tan sencillo el análisis, pero gracias a esto y a esto que hemos visto de los perritos y todo, nos hemos ubicado que el problema había sido muscular en la displasia de cadera. Y si tratamos eso tempranamente, vamos a sanar a ese niño con displasia de cadera. No vamos a permitir que se luxe y esa cadera va a desarrollar normalmente. Imagínense eso, ¿no? Todo con fisioterapia. Entonces, los aductores acá, tanto mayor, mediano y menor, son los que también son luxantes, porque estos que aducen la cadera, al llevar el fémur acá, la cabeza no va a ir aquí, ¿no? Se va a ir igual más afuera todavía, ¿no? Si llevamos la diástasis hacia adentro, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Entonces, es lo que está ocurriendo en esta cadera que está luxando. Miren, entonces, después ya les voy a mostrar cómo esto lo hemos tratado y miren, miren ustedes, esta operación se llama operación de Salter. Esa misma niña de 1 año y 3 meses, miren que lo hemos operado, le hemos hecho una osteotomía del ilíaco, porque ese ilíaco estaba bien oblicuo, no estaba como este de acá, este horizontal. Este ángulo o índice acetabular, también se llama índice acetabular, este ángulo que formamos. Esta línea horizontal que pasa por los cartílagos trilaminares, miren, esta línea horizontal, y esta línea vertical que pasa por fuera de la articulación del acetábulo, por fuera. Esta es la línea de Hilgen-Reiner. Eso vamos a ver cuando hablamos cadera bien claramente. La Hilgen-Reiner. Y esta otra línea vertical es la línea de Perkins. Estas dos líneas nos van a dar esto y nosotros pasamos por otra línea oblicua por donde está yendo el acetábulo. Miren ustedes, este ángulo entre la línea de Hilgen-Reiner y esta en el índice acetabular o ángulo de Tonis, se llama ahora Tonis, es en este caso en el lado izquierdo 21.8, normal para su edad. En cambio, en este lado, ¿cuánto está el ángulo? 31.4. Esto está justamente, por eso está luxada la cadera de ese niño, de esa niña, ¿no? Entonces, hemos hecho una osteotomía aquí en este hueso y lo hemos bajado para que se forme así horizontal y la cabeza ingrese a estimular el cartílago trilaminar. Miren esto como lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Dónde está la cabeza? ¿Está o no está estimulando al cartílago trilaminar? A ver, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Aquí, así. Esto lo hemos fijado ya con los clavos, pero hemos hecho la osteotomía para que el acetábulo sea horizontal, no sea oblicuo, sea así como este lado, así horizontal, y esa cadera ha desarrollado correctamente. Entonces, miren ustedes los músculos. Aquí analicen todos los músculos que van a ser luxantes y antiluxantes de la cadera. Miren. Iliosoas, aductores, recto interno o gracilis. Miren. Y hasta indirectamente los semitendinosos también van a actuar ayudando este aspecto de la cadera. Pero secundariamente, los músculos primarios de aquí son el psoas, los aductores, los glúteos mayor, menor y mediano, y el cuádriceps, el recto anterior, todos esos también tienen indirectamente que ver con la luxación de la cadera. Entonces, miren, pero básicamente aquí los músculos que se insertan por fuera de la cadera en este iliosoas, en este caso, o los músculos que van de la pelvis a la extremidad superior del fémur,
son fundamentales en la patología de displasia de cadera. Entonces, tenemos que repasar otra vez músculos y ustedes mismos van a darse cuenta, como hemos analizado el psoas y los aductores, si es músculo luxante o antiluxante. ¿Ya? Entonces, los dos músculos, por ejemplo, luxantes de excelencia de la cadera, son los que están funcionando además el iliosoas y los aductores, con certeza. Si los inhibimos en esa fuerza, estos músculos, y hasta a veces los cortamos para que no haya más fuerza, vamos a solucionar el problema. ¿Mm? Y el músculo antiluxante aquí de excelencia no está en este momento, pero es el glúteo medio. El glúteo medio es el principal músculo antiluxante de la cadera. Muy bien, mire aquí también, mira, si ustedes ven el pectíneo, si se contrae, ¿dónde va a llevar la diástasis? ¿Hacia adentro o hacia afuera? A ver, analizando así tienen que analizar. Este es un ejemplo nomás del músculos para que ustedes analicen así, desde sus inserciones proximales a las distales. Este músculo pectíneo, que se inserta aquí en el pubis y en la diástasis, en el tercio superior, por debajo del trocánter menor, este músculo. Si se contrae, ¿dónde va a llevar la diástasis? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia, quiero Adentro. escuchar, hacia adentro, muy bien. Entonces, al llevar hacia adentro, ¿es luxante o antiluxante? Igual que el aductor, está llevando hacia adentro y la cabeza se sale afuera. Este igual va a llevar y este es luxante, pectíneo. En cambio, esto es el piramidal, este músculo que va desde el sacro al vértice del trocánter mayor, su inserción, desde el sacro hasta el vértice del trocánter mayor. Entonces, al contraerse, ¿dónde va a llevar al fémur? ¿Hacia dentro o hacia afuera? Hacia adentro. Entonces, músculo antiluxante. ¿Sí? Sí, sencillo. Ese análisis tienen que hacerme ahora igual. Y cuando hablemos igual del tratamiento de músculos valguizantes, los valguizantes son los luxantes y los varizantes son los antiluxantes. ¿Listo? Sí, ya quedamos ahora. Entonces, eso ahora que vamos a hablar de barra, valgo, todo. Ustedes, si es valgo, tengo que varizar. Los músculos varizantes voy a tener que trabajar con ese niño bastante para poder corregir esa valga, esa causa valga que tiene su cadena. ¿Bien? Así de sencillo. Sabiendo músculos, solamente músculos. Y aquí están nuestros poderosos músculos, ¿no? Glúteos. Mire, este es el glúteo mayor, extensor de la cadera, número 1, músculo antigravitatorio número 1 también del cuerpo. ¿No? Mire, este glúteo es uno de los principales que va a estabilizar y es antiluxante de la cadera también. El glúteo medio también es un antiluxante. El glúteo menor también es un antiluxante de la cadera. ¿Ya? Entonces, por las inserciones, ustedes ven dónde se inserta y dónde está en el trocánter mayor la mayoría de estos músculos. Y estos músculos pequeñitos que vemos son los rotadores. Los rotadores, que son todos estos músculos, el obturatriz, el cuadrado crural, los géminos superior e inferior, todos esos músculos rotadores externos de la cadera, ¿sí? Por sus inserciones. ¿Bien? Entonces, todo se basa en ese problema de músculos para que la cadera esté en su lugar o no esté en su lugar, o también podamos corregir una cadera en crecimiento, el cuello de este fémur que está mal cuando hablamos de coxa valga o coxa vara, ¿no? Miren ahí, miren cómo analizan nomás las contracciones que tiene y ustedes van a darse cuenta que realmente es
cómo van a influir sobre lo que... Y el otro componente que también tenemos que hablar, no hay músculo sin nervio, ¿no? Los nervios. Por eso hablamos de músculo, decimos, ¿qué nervio lo inerva? ¿Qué raíces? Miren, ¿qué raíces aquí? L4, L5, S1, S2, S3, nervio ciático, ¿no? Miren, qué poderoso el ciático. Tiene que ver mucho con todos estos nervios que están en estas raíces, ¿no? Miren, L4, L5, S1, S2, S3. Una belleza de este esquema para darnos cuenta cómo los nervios también son importantes y que la inervación de los músculos es fundamental para su función. El nervio ciático que transcurre por vía posterior viene en la región glútea, la región del muslo, a la rodilla y se divide en la rodilla en nervio tibial y peroneo ahora, ¿no? Y este detalle también es importante para la patología del nervio ciático. Este músculo piriforme que hemos visto, que está naciendo desde el sacro y que va al vértice del trocánter mayor, este músculo piriforme es el que va a dar lugar, el ciático pasa inmediatamente por debajo de ese músculo. Y cuando este músculo está con patología, está muy contraído, muy espástico, muy hipertónico, va a darnos problemas de el ciático, porque está por debajo del ciático. Y ahí hablamos del síndrome del piriforme, y ese músculo tenemos que liberarlo, a este músculo, al ciático, para aliviar su dolor de ciática que tiene el paciente, ¿no? Es una de las cosas, por ejemplo, este músculo es el causante. Bueno, ahí tenemos. Bien, entonces, la coxa vara es esto. La coxa vara, como hemos dicho, el ángulo cérvico diapsario es por debajo de ¿cuánto? De 120 grados. En este caso casi está a 90, ¿no? No está a 95, está el ángulo cérvico diapsario de este niño. Este está en un poco algo. Eso también, en niños, todavía hasta los 8 años, 9 años, hay un valgismo fisiológico. No hay que asustarse, pero no un valgo muy extremo, ¿no? Un valgo de 140, 145 grados, aceptable. Pero si hablamos de 150, 160 grados, ya no es aceptable, es un valgo bien importante. Entonces, miren ustedes la diferencia acá. Este valgo está normal del cuello del fémur, ¿no? Cérvico-diapsario. En cambio, este está con una coxa vara, por debajo de 129, usted está en 90, 95 grados, su ángulo de cérvico-diapsario. Igual acá, miren, si medimos aquí la diáfisis, el centro del ángulo del cuello del fémur de ese niño, el cartílago de crecimiento, todos acá, 98 grados, casi 100 grados está el ángulo cérvico-diapsario. Barro, ¿no? Y aquí vamos a analizar algunos de los problemas de... A ver qué está pasando, cosas. Ya, entre causas, por ejemplo, de la coxa vara, podemos hablar que es congénitas. Hay unas causas congénitas de coxa vara. No, son patologías del cartílago de crecimiento, de las epipsis de los huesos. Una patología más o menos similar a lo que ocurre en los enanismos, ¿no? Los pacientes enanitos son
problemas de discondroplasia, decimos. Es una alteración del crecimiento de la epífisis superior de los huesos, ¿ya? En este caso, sería el fémur, la cabeza del fémur, que está de un mal alineada y justamente va a ser, en este caso, coxavara, ¿no? Por debajo de 120, y ese barismo va a hacer que ese fémur desarrolle en menor tamaño. Entonces va a hacernos una coxavara y va a disminuir en la estatura de ese paciente con coxavara. Van a ver ustedes, es bastante alto ese 5 o 7 centímetros hay de diferencia cuando el varo es así pronunciado como hemos visto en esas radiografías. Entonces, una de las causas sería congénita, ¿no? Congénita causa. Otra causa de coxavara es que exista una displasia de cadera. Miren, una displasia de cadera también puede ocasionar una coxavara y darnos una disminución de la longitud y todo eso, una claudicación, en fin, y darnos problema ahí. También otra causa de coxavara es la enfermedad de Pertes. Eso también vamos a llevar en este capítulo de problemas de cadera porque es una enfermedad que tiene que ver con fisioterapia. Vamos a nosotros poder ayudarlo al niño con mal de Pertes, enfermedad de Pertes, Lech-Calvé-Pertes se llama, ¿no? Esa enfermedad, vamos a hablar. Pero eso también va a producir una anomalía de la cabeza del fémur del niño que está en crecimiento y ahí va a hacernos un barismo muy importante, a veces hasta con desaparición de la cabeza. Muy grave cuando pasa eso, pero puede llevarnos a un barismo extremadamente importante, ¿no? La coxavara en ese caso. Otra causa de coxavara así importante es el raquitismo. ¿Ya? El raquitismo es también, entonces, ¿qué es el raquitismo? A ver, ¿quién sabe qué es el raquitismo? Hay hasta una vitamina que se llama antirraquítica. ¿Qué es el raquitismo? Es la falta de la vitamina. De la vitamina D, doctor. Exacto, Samuel. Sabes esta habilidad cerebral. La vitamina D, por eso también se llama vitamina antirraquítica, la vitamina D. La D es sumamente importante para el desarrollo de los huesos en el ser humano. Entonces, de niños tenemos que tener buen aporte de vitamina D para el niño para evitar justamente que sufra de raquitismo. Pero ustedes han visto esas madres embarazadas, especialmente en el África, en los lugares, ¿no? Donde sufren de mucha sequía y cosas. El África es terrible, ¿no? En eso nacen unos niños desnutridos completamente, sus barrigas bien grandes, ¿no es cierto? Bien como infladas, sus barriguitas de esos niños así. Eso es una forma también de raquitismo. Y los fémures, sus fémures con este problema, ¿no? Es el mal crecimiento de los huesos, hacen coxavara y un raquitismo. Además que la diápsis como está, es un hueso como elástico blando, o sea, no se pone duro nunca, entonces el huesito se va incurvando, se hace como una sable de esas que ustedes conocen, curvas, así se forma la diápsis del fémur. Entonces, el raquitismo también puede ser una forma eh, de dar una coxavara, ¿no? Bien, entonces, así desde congénitas, adquiridas por otras causas, una fractura, una epifisiolisis. Vamos a ver la epifisiolisis, que es también una patología del cartílago de crecimiento en niños también, entre 7 y 8 años empieza, también puede darnos una coxavara importante y grave, ¿no? Entonces, tenemos así diferentes causas de eso. Miren, ahora aquí cuando hablamos de niños, porque es la etapa donde tenemos que diagnosticar el proceso, ahí lo podemos ayudar, no cuando ya termine de crecer y ahí no vamos a poder ayudarlo mucho. Entonces,
ahí es nuestra presencia, es importante cuando se ha producido la coxa, está produciéndose la coxa-vara, la coxa-varga, ahí vamos a intervenir en niños. Entonces, aquí vemos, yo veo la necesidad de que hagan también prácticas en el hospital del niño, que es posible, pero aquí miren, tengo que hablar algo de nuestros colegas también, que no sé por qué causa se han, eh, se han enemistado, se han peleado con hospitales grandes, incluso un tiempo con el Hospital General, imagínense, donde van ustedes, no había fisioterapia de la USA, y estaba llevando fisioterapia de las privadas ahí, porque no tenían fisioterapeuta, porque justo hubo un percance, no sé, una pelea entre el jefe de internado de nuestra casera con el jefe de enseñanza del hospital de clínicas. No puede haber eso, ¿no? En enseñanza no tiene que haber ninguna de esas cosas, porque el hospital general es un sitio de enseñanza, por eso es universitario, ¿no? Es un centro para enseñanza para nosotros muy grande, muy grande. Entonces tenemos los pacientes a disposición, todo eso, que nosotros podemos atenderlos, verlos, todo, examinar, cosa que no se puede hacer en cualquier lado. Y acá, el Hospital del Niño también es el mismo problema. Se han peleado, no han querido cumplir los requisitos que ellos. Ahora, obviamente, yo siempre digo esto, el dueño de casa es dueño de casa, ¿no? Él va a poner sus normas, sus reglas, y nosotros somos inquilinos, tenemos que aceptarlas. No podemos ir a nuestra conveniencia como inquilinos, ¿se dan cuenta? Tenemos que decir, bueno, se trabaja aquí 8 horas, si no, no. Muy bien, vamos a las 8. Aunque sean, usted se reparte los 4, pero ya cumplimos las 8 horas. Pero no decir, no, como 8 horas, nosotros trabajamos solo 6, o solo 4. No vamos a hacer trabajar 8. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Que no, aquí tienen sus normas del hospital, son 8 horas o no viene. Entonces, ese tipo de problemas ha habido con el Hospital del Niño, con nuestros jefes de internado, de turno, y que cuando yo era jefe, he hecho aceptar la esterilidad y todo, iban los internos, o podíamos ir nosotros con alumnos y todo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es ver todo, ¿no? Es como están siendo formados ustedes en todo prácticamente, niños y adultos. Entonces, en este caso, todas estas patologías son de crecimiento y nada que ver, ya que veamos, ya cuando esté adulto con algo, eso ya no va a ser para nosotros, eso es para cirugía del traumatólogo, ya no va a ser para fisioterapia. En cambio, si estos niños los encontramos tempranamente, vamos a poder solucionarles su problema, imagínense eso, ¿no? Entonces, ahí se impone que hagamos prácticas de ustedes, de los alumnos, en el Hospital del Niño, ¿no? Para ver justamente estos casos y que podamos hacer nosotros mucho en esto, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo para nosotros, ¿no? No tenemos que enfrascarnos con algo que no, eh, es algo que no puede haber esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, las causas son esas, ¿no? Vamos a ver. No sé, he tenido un percance también con esto a ver, voy a ver. A ver, un minutito, déjeme ver para poder solucionar esto. Sí, dígame, por favor. Un minutito, déjeme ver, voy a ver esto. Sí, ¿qué puede ser? A ver, que no está saliendo esto. No se están viendo síntomas y signos de mi coxavara. Sí, a ver, una ayudita, ¿qué puede ser? No se están logrando en las diapositivas poner que estaba ahí, causas.
Entonces, seguiremos hablando también, a ver, veamos si me logran solucionar eso. Es ya como estaremos deduciendo las causas de valgo, dependiendo también de sus patologías, pero si es que es congénito, por ejemplo, nosotros podemos intentar con fisioterapia hacer ese tratamiento y valguizar esas caderas, por ejemplo, ¿no? Podemos valguizarlo, podemos y hacer un tratamiento para estos niños. Entonces, es todo músculos, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva, tal vez si me puede dar. Hay un ratito. Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro para ustedes, para que se motiven, como les he pedido que músculos tienen que dominar. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo, el problema es enteramente músculos, ¿no? Por eso hablamos músculos parizantes, valguizantes, luxantes, antiluxantes de la cadera, y ahí vamos a lograr ver todos estos problemas, y obviamente ahí nuestro tratamiento se va a basar en eso, músculos, ¿no? Ahora, dependiendo de la edad del niño, haremos estimulación propioceptiva, o si el niño nos va a entender, ya mucho más fácil, podemos hacer cinesioterapia bien dirigida. Tenemos que cambiar el tema, te cuento. Tengo que cambiar el tema. Atrás, si le puedes dar. Ya está. Ahí. Ya. No, en la pantalla grande. Ya, en la pantalla grande. Ya, aquí está. Ajá, ¿Ya? class. Ajá. Sí. Bien, entonces estamos tratando de solucionar esto, pero a ver, eso es lo que miré mi mensaje en todo esto, porque después ya es ver pacientes, ¿no? Y la otra sugerencia que les estoy dando es que con el jefe de internado tenemos nomás que hacer que se hagan prácticas en el Hospital del Niño. Tenemos un convenio con el Hospital del Niño, pero el problema es que no lo hemos logrado cumplir, y ahí ha sido el problema que hemos tenido que saldar, y justamente ya no hemos ido, ya no hemos mandado a los alumnos, seguro, y ya los del hospital tampoco ya nos han pedido, y ya. Entonces, no es completamente perjudicial para nosotros, ¿no? Porque al final el Hospital del Niño sigue nomás y punto. Pero nosotros aprendíamos mucho de ellos, y porque los pacientes son los que ahí teníamos los más, es donde más se aprende. Estarán viendo ahora, ¿no? Ustedes cómo, sabiendo esto, es en práctica hacer lo que tenemos como protocolo, y ya vamos a poder hacer los tratamientos correctos para los niños. Y bueno, el beneficiado es el niño, y nosotros también, que seguimos siendo importantes como profesionales en el tratamiento de estas patologías de niños en este caso, ¿no? Bien, entonces, a ver, creo que es un problemita medio complicado este que tengo. El tema 8, hombro, codo. Ahí dale clic más, por favor, puedes abrirlo. Un ratito. Ese me dijo, tema 8. Ahora, abajo, dale un clic, y con la flecha hasta casi al final, ahí continúa el tema también. Ya, a ver, está. Así está. Ya, ahora dale un clic, exacto. Mejor si lo llevas así, como lo estás llevando. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Ya. Ahora le puedes dar un clic a cualquiera de las diapositivas y seguir con las flechas. Ahí, ya, y sigo. Con la flecha dale hacia abajo. Sigo ya. Más abajo. Más abajo. Ahí está, más abajo. Ahí. Más. Bien, ahí está. Presentación.
una cosa. ¿Quién puede ser? Él está con su micrófono abierto para sus bebés, no sé. Ya, mire, entonces aquí terminaremos estas causas. Aquí estamos viendo la congénita, Ya, la epifisiolisis femoral, ¿no? Está bien, al lado de la computadora. Aquí, De la filmadora en la pantalla Aquí. pequeñita. Sí, acá. Dale. Por favor. Acá hay Sí, grabación. compartir. Ya. Aquí es, ¿no? Tema, ¿no? Luego, ¿cuál tema es? El que está abierto, tema 8, Ya está. hombro, codos. Ya, Dale compartir. clic y compartir. Aquí tienes que hacer. Ya, listo. Ya está. Ahora dale clic a la grande y ya está. Ya, muy bien. Ya, gracias. Ya, listo. Gracias. Ya está. Mire, ya se ha vuelto a incorporar el tema. Entonces, lo que habíamos estado hablando, ¿no? Coxa vara congénita, epifisiolisis femoral, enfermedad de Pertes, lo que les he hablado, o postraumático, postfractura. Cuando se fractura también el cuello del fémur en un niño, hay que operar. Esas son unas pocas indicaciones de un niño pequeño de operarlo, porque si no corregimos el cuello correctamente, va a hacernos varo, ¿no? Puede ser varo o valgo y, bueno, vamos a tener este problema por mala consolidación de la fractura. Miren, ahí estamos viendo las causas. Entonces, lo que aquí vemos como síntomas de este problema, por ejemplo, la elevación del trocánter, ¿no? Porque claro, ustedes han visto la cabeza, el cuello se baja, ¿no? Así. Entonces, ¿qué va a sobresalir más ahí? El trocánter mayor, como un pico va a aparecer, ¿no? Y el cuello más bien se ha ido hacia abajo. Entonces, eso tenemos una elevación del trocánter que va a perjudicar al niño, va a ser una sobresaliencia ahí en la cadera, una insuficiencia muscular de los abductores, ¿no? Los abductores. Entonces, los separadores de la cadera. Trendelenburg positivo. Si valoramos los abductores, principalmente el glúteo medio, no funcionan adecuadamente con el test de Trendelenburg, ¿qué sabemos? Acortamiento del miembro inferior en general, ¿no? Está cortado por el varo que está haciendo el cuello. Entonces, ese niño va a tener fatiga rápida, no puede caminar muchos largos trechos, se va a cansar. De eso a veces uno porque un niño a veces no se da mucha cuenta, ¿no? De que puede estar con varo o algo, o si no estamos pensando en estos problemas y que el niño se fatiga rápidamente, no puede andar, no puede corretear mucho como normalmente hace un niño. Tienen una limitación de la abducción, eso es importantísimo, limitación de las rotaciones y obviamente como no está en el lugar de descarga de la cabeza y el acetábulo, va a ser artrosis de esa cadera tempranamente, ¿no? Artrosis. Y ya hemos dicho la artrosis cómo es y qué va a pasar y todo eso. Entonces, si es bilateral, puede provocar el desplazamiento de la pelvis e incrementar la lordosis de la columna lumbar. Miren, ese dato es importante, ¿no? A veces vemos niños con hiperlordosis lumbar y decimos, ¿qué está pasando con la columna lumbar? ¿Es el problema? No, el problema es cadera. La cadera está en coxa valga. Entonces, la coxa vara va a hacer que se produzca un aumento de la lordosis lumbar por el cambio de las fuerzas de descarga del peso. Ese no es el causante de esto, ¿no? Imagínense, una cosa así bien aparentemente es rara, pero no cuando hablamos ya de músculos sabemos las sensaciones. Entonces acá está, ¿ve? Justo el Trendelenburg anormal que se produce, normalmente esa tensión del glúteo mediano va a hacer que las pelvis se mantengan en horizontales, ¿no? En una sola línea, ahí como esto. Es lo que les decía. Si trazamos una línea horizontal de cresta a cresta, esto es bien horizontal. ¿Qué pasa con
con la báscula de la pelvis. Se desvía la pelvis, ¿no es cierto? Se desvía la pelvis. La pelvis se desvía hacia abajo el lado que está insuficiente, el glúteo medio. Entonces, para báscula de pelvis, ustedes, ¿qué músculo van a trabajar? Glúteo medio, trabajen para mejorar esa báscula de la pelvis. ¿Listo? Miren, este test nos está haciendo ver cuál es la importancia de este músculo abductor, separador de la cadera. El glúteo medio es sumamente importante en la estabilización de la pelvis. Miren cómo se puede desviar la pelvis si es que el glúteo medio no está trabajando correctamente. Miren, ahí quiero que tomen muy en cuenta esto. Y cuando haya báscula de pelvis, trabaja en el glúteo medio. Y ahí van a mejorar esa báscula de la pelvis y no van a hablar de dismetría de miembros inferiores, nada de eso, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos los músculos varizantes o antiluxantes también de la cadera, el glúteo medio, tensor de la fase lata, glúteo mayor, músculo piriforme y músculo, ¿qué más aquí hemos dicho? Glúteo menor, también es varizante el glúteo menor. Bien, entonces, si es un niño ya mayor o ha terminado de crecer, el tratamiento es quirúrgico. Si es niño pequeño, está en crecimiento, fisioterapia. Miren, así nomás de sencillos ahora la decisión del tratamiento de estos casos. ¿Ya? Bien, quedaremos acá, por favor. Entonces vamos a ir así avanzando, miren, pero el mensaje que les he querido dar hoy es justamente ese, ¿no? De que los músculos son la base de ustedes. En este caso, al menos, muchas patologías van a poder tratar sabiendo la función de los músculos y de dónde a dónde van y todo eso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo estimularlos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué métodos tenemos? Eso es lo que tienen que aprender de las aplicadas, ¿no? Ahí tienen que decir, esto podemos hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estos músculos? ¿Qué son las cosas nuevas? Ahora, al menos como los deportes están en auge, ha habido muchos avances para tratamiento de músculos realmente espectaculares, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir. Muy bien, aquí quedaremos en el tema, pero ahora quiero que mañana definamos. Miren, ya he visto que muchos en otras caseras y todo están pasando clases prácticas y todo en forma así, ya están autorizados sus decanos, sus jefes de casera, sus directores. Entonces, yo creo que para mañana podemos pasar la práctica nomás en la casera, ¿no es cierto? Y ahí nos vemos a las 9, ¿sí? Sí, ya, está bien, sí, está bien, eso sí, nos han dicho, ¿no? Pero nosotros en este momento no es examen, ¿no? Pero sí práctica que no es muy conveniente así en línea. La práctica es mejor en práctico, pues, en presencial, ¿no es cierto? Como ustedes han podido también darse cuenta, no es que yo nomás, mucho más objetivo, mucho más beneficiosa para ustedes, ¿no? Porque en línea no vamos a poder hacer muy buena cosa. En cambio, en práctica sí hemos hecho varias acotaciones, hemos visto, ¿no es cierto? Como ustedes bien se han ubicado, que no han hecho muy bien esto, lo otro. Entonces, es práctica, es presencial. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, Shirley. Eso, claro, mira, pero la cosa no es tan normal, obviamente, no está tan normal. Pero ahí nomás, ¿no? Ahí
pues, es posible llegar a la facultad. Sí, 9, ¿no? 9, así más bien hacemos un grupo, 2 grupos, más así, ¿no? Eso sí, vamos a tener tolerancia de que no sea mucho, ¿no? Así que tampoco para así evitarles también sus percances a ustedes. Entonces, se podría ser mañana a las 9, ¿no? En la facultad, en la carrera nomás. ¿Sí? Ya, listo. Entonces quedamos así. Y ahí vemos, ahí sorteamos ese momento aquí en Presidio. O ya si alguien viene, mejor, ¿no es cierto? Yo siempre dejo elección de ustedes. Ya si tiene alguien su caso, ya presenta nomás y punto, ya. Mejor todavía, ¿no? Siempre yo estoy llano a eso, ¿ya? Entonces nos vemos ahí, Shirley. Ya a todos los compañeros también estamos hablando. Mañana estamos ahí a las 9 en la carrera. ¿Listo? Muy bien. Listo. Chao, chicas, chao, chicos, chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.